Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Bueno, bienvenidos a este webinar número 5. Este es el webinar número 5 de esta serie que tenemos planificada para este año. Vamos a hacer 6 webinars, todavía queda uno que vamos a anunciar próximamente, que lo vamos a hacer este mismo mes de diciembre antes de que termine el año, para cumplir con nuestros 6 webinars. Sin embargo, hemos hecho muchos más porque tenemos una serie de 2 webinars que hicimos con BAM+ y la plataforma B+, que los pueden ver también en mi canal de YouTube o en las plataformas de podcasting. Un par de webinars especiales para hablar de estrategias de fijación de precio, estrategias de ventas para la temporada de fin de año. Y bueno, también hemos tenido un par de webinars especiales. Tuve uno con Carlos Rosales para hablar de información necesaria para vender mejor, más y mejor. Pero también tuvimos esta semana uno que va a estar publicado próximamente acerca de el talento humano, y el webinar que hicimos con la Asociación Venezolana de Gestión Humana y con WTW, que presentó unos estudios increíbles sobre los beneficios de salud y el bienestar de los colaboradores. Un estudio a nivel global, pero donde también se hicieron análisis para América Latina y Venezuela. Pero hoy vamos a hablar de los retos del marketing para el año 2025, y en este webinar no solamente yo les voy a compartir mi perspectiva del tema, sino que tenemos la grata noticia de que vamos a poder ver también a 4 expertos del marketing participando, dándonos sus opiniones. Y como quería tener esa sorpresa, le pedí a 4 profesionales del marketing que respeto, que admiro, que son amigos, y quería que ellos también aportaran su perspectiva para tener información de primera mano útil para ustedes. Así que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Isa Bermúdez, conocido por muchos, que tiene programa de radio en Onda La Superestación, con quien por cierto ayer tuve la oportunidad de hablar acerca de los hábitos de los consumidores en el fin de año. También vamos a escuchar a Yuraima Mercado, una consultora también de mercadeo muy conocida. Vamos a escuchar a John Snack también, o John Snack como es conocido en las redes, pero John da Silva. Y vamos también a tener la oportunidad de escuchar a Irene Lesman, quien también nos va a estar dando su perspectiva. Así que bueno, este webinar va a estar muy interesante. Así que yo voy a hablar, pero voy a tratar de hablar rápido y menos también, para que podamos tener todas estas opiniones acerca de lo que son los retos más importantes de cara al próximo año. Me encantaría poder agradecer también a nuestros patrocinadores que bueno, nos están acompañando en este webinar. Hemos tenido a Zoom, quien bueno, ha sido nuestro patrocinador durante este año nuevamente, y bueno, del año pasado también estuvo con nosotros. Como bien saben, Zoom es una empresa de encomiendas nacionales, internacionales, cuenta con los servicios de envíos a nivel nacional, a nivel internacional, casillero, y ahora desde un tiempo para acá es representante de Western Union, así que es un servicio muy útil para el tema de las remesas. Así que gracias a Zoom siempre por apoyarnos y además por participar activamente en estos webinars, porque además se une gente de todo el país, porque ellos tienen presencia en todos los estados de Venezuela. También quiero darle la bienvenida en este webinar a Gmart Distribution, que es un patrocinador que se nos está uniendo en este webinar, y les cuento que esta es una compañía de ingredientes y materias primas. Es una empresa B2B. Bueno, es maravilloso todo lo que hacen. He tenido la oportunidad de reunirme en un par de ocasiones con Gino Maldera, quien hace un trabajo excelente, y por eso es que el eslogan de la compañía, que es una empresa que está en los Estados Unidos, se llama La Química de la Excelencia, ¿no? Traducida al español. Y es porque ellos invitan a descubrir la excelencia de sus ingredientes.
Gmar Distribution es una empresa o una marca de ingredientes y materias primas. Se especializan en la producción y suministro de ingredientes de alta calidad para las industrias cosmética, alimentos y bebidas. Y bueno, su compromiso es ofrecer soluciones innovadoras y efectivas para potenciar los productos de sus clientes, que por cierto muchos son también mis clientes y hemos estado conversando y es increíble lo que hace Gmar Distribution analizando las tendencias, entendiendo lo que pasa en el mercado de cuidado personal de alimentos y bebidas para ayudar a sus clientes a su vez a que incorporen esas innovaciones que respondan a las tendencias del mercado. Y bueno, como siempre, nuestros aliados Data Analysis, Tendencias Digitales, Useful, Panamá Coworking Center, Capitalia y Conectax. Así que son nuestros aliados que han estado también todo el año acompañándonos y de verdad que muy agradecido porque es lo que hace posible que podamos estar compartiendo todos estos webinars y podcasts a lo largo del año. Pero vamos a entrar en materia. Quisiera hablar entonces de los retos del marketing para el 2025. Y quizás lo primero, si queremos hablar de retos para el 2025, quizás merece la pena que comencemos por escuchar qué dicen los marketeros, qué dicen los profesionales del marketing. No solamente a estos expertos amigos a quien yo invité para que nos den su perspectiva, sino también a todos aquellos profesionales del marketing que completaron la encuesta de prácticas de marketing que realiza Tendencias Digitales en alianza con Useful y que ya tenemos 2 años haciendo. Y este año lo presentamos en el IESA, que es nuestro aliado en esta iniciativa. Es una presentación de verdad espectacular que la pueden ver en YouTube. Sin embargo, yo traje 3 datos que quería rescatar de esa encuesta y que es muy útil para entender, bueno, cuáles pueden ser los retos del marketing para el 2025. Y lo primero es directamente preguntarle a la gente de marketing a la que entrevistamos, que fueron más de 200 profesionales, preguntarles cuáles son sus principales dificultades en el año 2024. Es decir, cuando hacemos la encuesta a mediados de año, les preguntamos, bueno, ¿cuáles son las dificultades que están enfrentando? Y fíjense que las respuestas son estas que están acá. Oye, nos hace falta información de los competidores. Necesitamos o hemos tenido dificultades para poder crear contenidos que permitan esa conexión con las audiencias, que permitan tener mayor alcance, que permitan lograr las conversaciones que queremos lograr alrededor de la marca. También nos ha generado dificultades tener acceso a cierta información de los clientes. Fíjense que en cada uno de los problemas al lado hay como unas notas en donde estamos diciendo que, bueno, esa respuesta tuvo mayor presencia o lo que llamamos nosotros las diferencias significativas en algunos datos. Por ejemplo, la información de los competidores es una respuesta que tiene mucho más peso en los negocios que están en mercados que están decreciendo o que no crecen, que están estables con respecto al año anterior. Y tiene todo el sentido del mundo porque un mercado que no crece o que incluso decrece tiene una mayor rivalidad de la competencia y por eso entender al competidor se hace más necesario. Fíjense que ahí también hay una reseña, una nota que dice que este dato aumentó en el 2024 con respecto al anterior porque la rivalidad de la competencia se ha incrementado. Segundo lugar, la creación de contenidos. Fíjense qué interesante cómo es un problema que fue mencionado para empresas que están en mercados que están creciendo, que están muy dinámicos, pero fue mencionado en mayor medida, igual que la información de los clientes, por empresas B2B. Así como Gmar, que es B2B, bueno, en el caso de Zoom, que es nuestro otro patrocinador, es B2B y B2C, porque también atiende empresas, pero también personas. Pero estas 2 respuestas o estos problemas fueron más comunes en el mercado B2B. Luego está el tema de la dificultad para calcular el retorno de la inversión. Y esto no es poca cosa, porque sabemos, y lo vamos a ver ahora, que el presupuesto de marketing no ha crecido en la misma proporción a los retos y las metas que hay. Entonces, definitivamente, marketing necesita poder calcular bien cuál es el retorno para poder argumentar, para poder negociar dentro de la organización recursos, ¿no? Luego está el tema de recursos humanos, que es un tema importantísimo. Ayer lo estábamos hablando, anteayer en el webinar que les comenté con la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Y el tema de recursos humanos es importante porque no solamente es captar los recursos que necesitamos, sino mantenerlos, ¿no? Y por último, esta dificultad de conectarse con las generaciones más jóvenes. Entonces, esto ya nos da una pista, ya nos está diciendo claramente, bueno, estos son temas que a los marqueteros les preocupan. Y el tema de la competencia es importante porque fíjense que 8 de cada 10 desean aumentar su market share, pero la mitad prácticamente dice que su mercado no está creciendo. Entonces, lo que esperamos es mayor rivalidad y definitivamente eso impone unos retos al marketing que ya vamos a conversar. Entonces, este es un primer dato o datos que quería traer. El segundo es este que es muy relevante, que es el tema de la brecha digital en el marketing.
marketing y que ahora vamos a escuchar a algunos de nuestros invitados que lo van a mencionar. Y aquí lo interesante es que el 52% de los marketeros considera que la tecnología tiene mucho impacto en el marketing, pero apenas un 10% se considera preparado o considera que su compañía está realmente preparada. Entonces eso nos genera una brecha, que es la diferencia entre el impacto esperado y mi nivel de preparación, y la brecha es negativa, es decir, hay una brecha que cerrar. Las empresas se tienen que poner al día con este tema, tienen que entenderlo, tienen que empezarlo a experimentar, etcétera, etcétera. Y ese podríamos decir definitivamente que va a ser un reto. Y como les decía, el tercero, que tiene que ver con el tema presupuestario. Y esto es interesante porque en la encuesta de marketing que realizó Useful con Tendencias Digitales van a ver que, oye, hay muchas cosas por hacer. Sin embargo, vemos que en términos de presupuesto, la mayoría dice que su presupuesto va a estar igual o menor, porque si sumamos esas dos proporciones, es más de la mitad. Estamos hablando de básicamente 61% de los entrevistados, ¿no? Apenas un 39% es el que manifiesta que su presupuesto se va a incrementar. Entonces esto definitivamente también es un reto, más por menos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer tanto o cómo tengo que enfrentar todas estas aspiraciones que hay, competitivas, etcétera, con menor presupuesto? Así que estos eran 3 datos que les quería traer de nuestros marqueteros entrevistados en esta encuesta espectacular que ya tenemos 2 años haciendo. Por cierto, si ustedes se están conectando y no participaron en la encuesta, pero además quieren tener una idea de cómo están haciéndolo en términos de marketing, pueden llenar el test de marketing que tiene Useful en su sitio web. Le voy a pedir a Ana que me ayude con eso y les comparte el enlace para que llenen el test los que no lo han llenado, y van a recibir por email un autodiagnóstico y un análisis, una interpretación a sus respuestas que puede ser muy útil y orientadora acerca de, bueno, qué podemos hacer con nuestro marketing o cómo estamos con respecto a algunos de lo que nosotros llamamos las 5 dimensiones clave. Yo voy en este momento a compartirles un video porque recuerden que tengo 4 invitados hoy que tuvieron la diferencia conmigo de grabar y dejar su opinión, pero para ustedes, porque yo les dije que era para ustedes que iban a estar viendo este webinar. Y quisiera colocar el primer video, que es el de Isa Bermúdez, que me gustó porque habla en términos generales de todo lo que puede representar el año 2025 en términos de retos para marketing, y me gusta mucho cómo ella lo plantea allí. Así que vamos a empezar con Isa. Hola, soy Isa Bermúdez. Hoy vamos a hablar de los principales retos que vamos a enfrentar en el marketing en 2025. Y quiero ir un poco más allá de lo que sabemos. Nada de que el cliente es el centro o hay que digitalizarse, porque seguramente eso ya lo han oído o ya lo están haciendo. Vamos a hablar mejor de lo que realmente va a cambiar la forma en la que conectamos, vendemos y construimos marcas. Porque el 2025 no se trata de hacer más, sino yo creo que se trata de hacerlo diferente. En el 2025 vamos a ver que el cambio político y económico va a ser una constante, especialmente en mercados como Venezuela. El reto va a ser diseñar planes que sean flexibles y que tengan palancas que podamos apagar o prender según sea el contexto o la situación. Esto no es solo sobrevivir, es mantener la confianza del cliente incluso en medio del caos. Piensen en campañas que puedan ajustarse en tiempo real, productos que se adapten a cambios de poder adquisitivo y herramientas de CRM que te permitan integrar operaciones y marketing que puedan ayudarte a reaccionar rápido. La incertidumbre no va a ser ya más una excusa, va a ser una oportunidad para mostrar que tu marca puede ser ese ancla para tus clientes. Vamos a ver también el reto, bueno, de la omnicalidad, de tener esa experiencia omnicanal, que no es estar en todas partes, sino estar en el lugar correcto con el mensaje correcto. Yo creo que ese va a ser el foco de la omnicalidad. En Venezuela, donde el cliente busca eficiencia, y en los mercados latinoamericanos, esto significa que la experiencia online y offline deben ser consistentes. La gente peca mucho con eso, pero no solo deben ser consistentes, sino que también tienen que ser intuitivas. Pensar un poquito, si tu cliente empieza a comprar, por ejemplo, por WhatsApp, la va a terminar en la tienda. Bueno, perfecto, buenísimo que ya lo tengas, pero además es fácil. Muchas veces buscamos simplificarnos nosotros sin darnos cuenta que el que tiene que tener la experiencia simple es el cliente. Entonces, el reto aquí va a ser poder integrar estas nuevas plataformas que nos van a ayudar a unificar datos y a personalizar ese recorrido. Recuerda, cada canal debe sumar, no duplicar los esfuerzos para el cliente. No estamos compitiendo por atención, estamos compitiendo por ser relevantes.
Lo otro que yo creo que, bueno, tenemos que hablar es de la sostenibilidad para el 2025, una tendencia mundial y es hacerla quizás más accesible. ¿Qué significa esto? Productos que no solo sean ecológicos, sino que también sean accesibles y funcionales. El reto aquí es comunicar cómo pequeñas elecciones de consumo pueden hacer un impacto grande. Esto aplica tanto para lo que vendes como para lo que comunicas. Piensa también en ese storytelling honesto. Esto es lo que hacemos y esto es lo que tú puedes hacer con nosotros. La sostenibilidad ya no va a ser un lujo, es una expectativa del cliente. También, bueno, por supuesto, ustedes saben que me encanta hablarles de la inteligencia artificial. Yo creo que va a ser clave. Es un reto para muchos, pero aquí está el truco. No se trata de usarla por usarla. Se trata de usarla para humanizar la experiencia. Los consumidores no quieren sentir que están hablando con robots, que están hablando con máquinas. Ellos quieren son soluciones rápidas que entiendan sus necesidades. Y aquí la inteligencia artificial nos va a ayudar a brillar. Así que bueno, usen herramientas como pueden ser chat-based, como puede ser ManyChat, que los pueden ayudar y sobre todo, bueno, ChatGPT, que es mi mano derecha, y hay muchísimas otras para lograr hacerlo automatizado, pero que tenga sentido. La tecnología debe empoderarte a ti y al cliente, pero nunca debe reemplazar esa conexión humana. También el otro desafío que vamos a tener va a ser los datos, que ya no simplemente es una ventaja competitiva, es una necesidad básica. Muchas empresas están recaudando datos, pero no los están usando. El reto va a ser en 2025 traducir esos datos en acciones. Significa ir más allá de solo medir el engagement. Necesitamos entender patrones de consumo, anticipar comportamientos y tomar decisiones informadas en tiempo real. Entonces, apóyense mucho en herramientas de data y también, bueno, buscar la inteligencia artificial para poder tener esa información clave que tanto vamos a necesitar para tener éxito. Decirles que en 2025 los retos no van a estar en las herramientas, no van a estar necesariamente en las plataformas, creo yo que van a estar sobre todo en esa mentalidad. A ver si estamos listos para diseñar estrategias que sean flexibles, construir experiencias que importen, además que tengan un propósito, que se lideren con propósito. Y este es un buen momento para tomar decisiones que no solo se adapten al futuro, sino también que creen ese futuro. Porque el marketing, ya saben, no es solo sobre productos, es sobre personas. Y si entendemos esto, 2025 no solo será un reto, será una oportunidad definitivamente más grande. Así que piensen qué estás haciendo hoy para prepararte. Así que bueno, espero que me lo cuenten en mis redes sociales. Soy Isa Bermúdez. Gracias, Carlos, por esta invitación. Me encanta poder compartir con ustedes estos temas que tanto apasionan. Un abrazo en banda ancha. Gracias, Isa, excelente. Creo que, bueno, ese video que nos dio Isa o que nos compartió Isa es una charla en sí misma, ¿no? Es muy completa, pero yo quería rescatar, y por eso coloqué el video de Isa de primero, el tema de que nosotros estamos en un entorno, en un contexto de alta incertidumbre, donde hay alta rivalidad, donde hay muchos retos, porque hay muchos frentes que atender, pero además no tenemos exceso o no tenemos el presupuesto que necesitamos muchas veces, entonces hay que ser creativo, pero sobre todo hay que ser ágil, hay que adaptarse y me gustó mucho eso porque al final nosotros en Useful hemos estado hablando mucho de estrategias dinámicas o incluso de el concepto de la estrategia mínimo viable, que es un concepto estratégico en donde estás abierto a pivotar, a realizar ajustes y no te encadenas a un plan estratégico todo el año, sino que puedes tener o necesitas tener la suficiente agilidad para poder adaptarte, ¿no? Entonces, gracias Isa, de verdad excelente. Vamos a pasar a esta segunda parte, luego que ya tenemos claro lo que dicen los marqueteros y uno de nuestros amigos expertos, bueno, ¿qué nos recomienda de toda esta parte? Yo quisiera ahora, porque cuando estaba pensando en términos de, bueno, ¿cuáles son los retos? Lo más directo es la encuesta, porque, bueno, entrevisto a los marqueteros y les pregunto qué les preocupa, cuáles son tus dificultades, cómo ves el tema tecnológico, cómo estás de presupuesto y ya eso me puede dar una buena perspectiva del tema de los retos. Sin embargo, yo quería de alguna manera revisar y hacer una
una especie de inventario en términos de, bueno, ya vamos a también, porque hay retos que no son comparables, ¿no? Hay retos que pueden ser importantes, pero menor relevancia cuando los comparas con... Y hay unos que son más de corto plazo y otros que pueden ser retos a mediano plazo. Entonces, al final, quise compartir con ustedes esto que yo hablo de las 5 áreas de responsabilidad del marketing, tratando de sobresimplificar, porque obviamente el marketing... Primero, decir que el marketing, cuando hablamos aquí de marketing, no siempre nos estamos refiriendo a un departamento de marketing, porque yo sé que muchas de las personas que ven este contenido tienen una empresa pequeña, en donde el dueño, el gerente, termina haciendo de todo un poco. Entonces, no necesariamente estamos hablando solamente con la gran corporación o la empresa grande que tiene una función organizacional destinada al marketing, sino también estamos hablando con las compañías o los emprendedores que también tienen que tener un marketing mindset, una mentalidad de marketing, y la función de marketing definitivamente alguien la hace. Así que es para todos. Y si tuviéramos que pensar, bueno, ¿cuáles serían 5 áreas claves o responsabilidades claves de marketing? Podríamos, o en mi caso yo propondría estas. La primera es convertirse en la voz del cliente, porque marketing, esa es su responsabilidad. Es como una especie de... Tengo un amigo que trabajaba en el mundo de la tecnología que decía hace 30 años y decía los porteros tecnológicos. Son las personas que están conectando a la compañía con el exterior, con los centros de aprendizaje donde se genera la información. Entonces, marketing es como una suerte de portero tecnológico. En este caso es un portero que conecta a la organización con el cliente, con sus necesidades, etcétera, etcétera. La 2, bueno, definitivamente marketing proviene de marca, ¿verdad? Entonces es tener una estrategia de marca. El tema de la tecnología y los datos, que hoy día, como lo van a ver, es un elemento común en todos los expertos que nos están hablando hoy. 4, la experiencia del cliente. No solamente escuchar al cliente, sino que eso se traduzca en una experiencia. Y por último, definitivamente ventas, crecimiento, porque marketing al final, si no muestra resultados, entonces está en aprieto. Entonces podríamos sobresimplificar y decir que son esas 5 áreas de responsabilidad. Cada una de ellas es un mundo en sí mismo. Sin embargo, yo me atreví a anotar las 3 más importantes de cada una, tratando de hacer como una suerte de inventario y pensando en esas tareas que requieren o que definitivamente imponen retos. Entonces ahí vamos a ver que hay una mezcla de estrategias, de soluciones creativas, de resultados, pero al final esto también nos orienta y nos dice, bueno, sí, tengo un reto en cuanto a ese rol que tengo de traducir la voz del cliente, y un reto es, por ejemplo, cómo entender las necesidades emergentes y las tendencias, interpretar el cambio para la organización, para que la organización se pueda adaptar, cómo comprendo los nuevos consumidores y las nuevas generaciones y cómo fidelizo, incluso logro que lo que llaman el advocacy, que es cómo logro que además esos clientes no solamente sean leales, sino se conviertan en verdaderos embajadores de la marca. Entonces, esos serían algunos retos vinculados a ese tema de la voz del cliente. Cuanto a la estrategia, bueno, definitivamente, cómo yo me convierto en una marca auténtica, conectada con un propósito, cómo yo también atiendo esa expectativa, sobre todo de los consumidores más jóvenes, de la responsabilidad, que eso incluye sostenibilidad, que ya también lo mencionó Isa, pero lo van a hablar también más adelante, lo vamos a ver ahorita en el próximo video, la inclusión, la diversidad, etcétera, etcétera. El tema de la diferenciación, que es la esencia de la estrategia de marca, y cómo yo creo valor percibido para los clientes. En términos de tecnología, bueno, la presencia digital, porque estamos hablando de inteligencia artificial, pero todavía hay compañías que no han hecho el ABC, que no tienen una presencia digital adecuada. Entonces, esa presencia digital, el first party data, de cómo genero data yo de mis propios clientes y cómo garantizo que esa data esté segura, el análisis de los datos y la inteligencia artificial, por supuesto que lo vamos a ver como un elemento común. La experiencia del cliente a lo largo del journey o del viaje, la creación de contenidos, que fíjense que ya fue mencionada por los marqueteros, la omnicanalidad, que también la mencionó Isa, y en cuanto al crecimiento, bueno, la innovación, las estrategias de crecimiento pero rentable, y las campañas, porque también eso es parte de marketing, ¿no? Una responsabilidad de marketing, no solamente las campañas de branding que atienden a esa estrategia de marca, sino también las campañas de performance, las que buscan respuesta directa y objetivos específicos y que generalmente están vinculadas a crecimiento, a ventas, etcétera, captación de leads. Así que esto también nos da una guía para nosotros hacer nuestro propio inventario, porque esto es importante. Los retos, no hay una fórmula única para todo. Lo que es un reto para mí o para mi organización no tiene por qué ser un reto para todos los que están acá conectados o están viendo este webinar. Entonces, cada empresa, dependiendo
dependiendo de la industria, dependiendo del país, dependiendo de la propia empresa y marca y al tipo de clientes que atiende, va a enfrentar retos específicos. Así que esto puede ser un buen inventario para hacer esa revisión. Y esto que me gusta mucho porque algunas veces el reto lo vemos como, bueno, ¿cuáles son las dificultades? ¿Qué cosas voy a tener que son retadoras, que son complejas? Pero a veces no se trata solamente de una dificultad en la ejecución, en la decisión, sino que involucran dilemas. Es decir, ¿qué hago? No solamente es que tengo que hacer algo y lo tengo que hacer bien, sino que muchas veces ni siquiera sé lo que tengo que hacer o me enfrento a un dilema, y el dilema es precisamente eso, no saber qué decisión tomar cuando tengo caminos alternativos. Y fíjense que hicimos acá un inventario de algunos dilemas comunes del marketing y bueno, están acá numerados. Uno de ellos es el dilema de compito con precio o diferenciación, que este es un dilema que estaba muy clarito cuando estábamos haciendo estrategias competitivas como las porterianas, ¿no? Pero hoy día esto se ha complicado por la alta sensibilidad al precio, por lo posible que es hoy día producir calidad y tener marcas diferenciadas a precios muy competitivos. Entonces esto es un dilema y bueno, la solución a ese dilema va por el valor y ya he hablado de eso en webinars anteriores. El otro dilema es el de la audiencia-relevancia. Mientras más audiencia capto o quiero dirigirme, entonces pierdo relevancia porque hablo de cosas más generales. En cambio, mientras hablo a grupos más chiquitos, soy más relevante. Entonces ahí la clave es una buena segmentación y targeting. Luego tengo otro dilema que es el de la personalización, que también lo va a comentar ahora Yuraima Mercado en el próximo video. El dilema de, bueno, si el cliente quiere que personalicemos los productos, las experiencias, las comunicaciones, pero eso involucra o requiere tener data, eso exige garantizar que esa data esté segura, etcétera, ¿no? Entonces ahí la solución va por el lado del marketing permisado, el concepto del permission marketing que acuñó Seth Godin en el libro del 1999, y esto que llamamos la anonimización, que básicamente es, bueno, tengo datos, pero tengo también tecnologías y procedimientos que me permiten anonimar esa información para garantizar que no se asocie a alguien en específico, ¿no? La omnicanalidad, que también la mencionó Isa, que es ese dilema de me voy online o estoy offline. Entonces la solución es las dos, y las dos tienen que estar en equipo y tienen que agregar valor y tienen que estar en coherencia con la marca. Y el último, que es el dilema del innovador, el famoso libro de Christensen, que el dilema del innovador es la empresa que tiene éxito y que entonces, como tiene éxito, quiere quedarse en su status quo y cuando mucho lo que hace son mejoras incrementales, pero no se atreve a hacer mejoras disruptivas porque definitivamente la disrupción no rinde a corto plazo. Entonces muchas veces requiere inversiones y muchas veces eso afecta los resultados financieros en el corto plazo. Entonces obviamente entro en el dilema, quiero innovar, siento que tengo que innovar, pero no lo hago porque en el corto plazo no me conviene. Entonces allí la solución va por, que es la mentalidad dual, ¿no? Que es lo que hacen algunas compañías que tienen un departamento de innovación que va por otro lado, y eso garantiza de que hay gente que se ocupa del negocio actual y hay gente que se ocupa de crear nuevas maneras de competir. Algunas compañías, por ejemplo Walmart en los Estados Unidos, simplemente invirtió en una empresa de capital de riesgo para poder invertir en proyectos vinculados al e-commerce, a la tecnología, de manera tal de que eso tuviera como aparte y ellos pudieran invertir incluso en emprendimientos de otra gente. Hay otros dilemas aquí, el de la inclusión versus la exclusividad, la sostenibilidad versus la rentabilidad, que también Yuraima lo comenta, el tema de la sostenibilidad, y Isa también lo mencionó, y la humanización versus la automatización. Entonces fíjense que hay muchos dilemas. Entonces, bueno, si nosotros, dependiendo del negocio donde estemos, enfrentamos algunos de estos dilemas, hay que buscarle salida, hay que tomar alguna decisión en algunas de ellos, ¿no? Vamos entonces ahora, en esta segunda parte, a escuchar el video de Yuraima Mercado, porque me gustó ponerlo acá porque ella menciona algunos de estos dilemas y ofrece su perspectiva, ¿no? Frente, por ejemplo, a la sostenibilidad, a la personalización, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver el video de Yuraima. Hola, soy Yuraima Mercado y hoy quiero compartir mi perspectiva sobre uno de los principales retos del marketing que enfrentaremos en este 2025. Uno de los mayores desafíos que veo es la necesidad de personalización a gran escala. A medida que la tecnología avanza, los consumidores esperan experiencias más personalizadas y más relevantes, algo que realmente nos conecte con nuestros valores, con nuestra historia y con ese propósito de vida. Un gran reto, sobre todo, es porque debemos trabajar en lograr, en medio de esta personalización, un equilibrio entre la utilización de esos datos que obtenemos para entender mejor ese cliente ideal y el respeto a su privacidad.
es clave entender cuáles son nuestros límites y sus límites. La regulación sobre la protección de datos está en aumento. Esto significa que tendremos que ser aún más creativos en la forma en que recopilamos esos datos y utilizamos la información. Por otro lado, la saturación de contenido es otro gran importante. Con una cantidad abrumadora de información disponible, captar la atención de ese cliente ideal se vuelve más difícil. Necesitamos como marcas diferenciarnos no solo a través de la calidad de nuestro contenido, sino también mediante la autenticidad y la conexión emocional. Para cerrar, considero que la sostenibilidad y la responsabilidad social serán temas clave. La conciencia cada vez se expande más y desde ahí nos cuestionamos un poquito más cada vez que vamos a hacer una compra y cada vez que queremos tomar una decisión de compra. Las marcas que además de vender productos se alineen con valores y causas importantes tendrán una ventaja competitiva. Gracias. Gracias a ti, Yuraima, excelente. Bueno, ahí escuchamos la opinión de Yuraima con respecto a este tema de los retos, así que vamos entonces a proseguir. Y ahora sí vamos, ya que vimos los roles y estos dilemas del marketing, entonces yo voy a mencionar que es la presentación que había preparado con los 5 retos que yo consideraba que ya es muy fácil porque ya muchos de ellos los hemos visto en las respuestas de los marketeros, cuando revisamos los roles y por supuesto en la propia opinión de nuestros queridos expertos invitados, que ya hemos visto 2 videos, el de Isa Bermúdez y el de Yuraima Mercado, pero todavía nos quedan 2 más que vamos a ver a continuación, que son el de Irene Lessman y el de John Da Silva. Así que ahora quería hablarles primero de lo que yo considero que es el reto número 1, que es crecer en una economía de bajo crecimiento, porque así como la encuesta dice que el 51% de los marketeros declara que su objetivo es aumentar market share, pero 8 de cada 10 menciona de que su mercado no está creciendo y sabemos, bueno, fíjense a nivel global como las cifras del Banco Mundial estiman que para el año 2025 el crecimiento va a ser de 2,9%, es decir, es un crecimiento bastante modesto y cuando revisamos muchos de nuestros países, bueno, vemos los Estados Unidos, vemos incluso países que han estado muy dinámicos en la región como Panamá, también crecimientos que son moderados, el caso de Venezuela también, el año que viene se espera un crecimiento, revisando los distintos economistas que están haciendo proyecciones macroeconómicas, estamos hablando de crecimientos que van entre 2,5 y 5%, así que en todo caso estamos hablando de crecimientos moderados o bajos y definitivamente cuando una economía no crece o crece muy poco, obviamente la manera que tú tienes de aumentar tu market share o de crecer en valor absoluto es restándole mercado a los competidores, así que bueno, este sería el primer reto, ¿no? Cómo tú aumentas ese market share, cómo tú creces más que proporcionalmente. Entonces definitivamente para tú poder quitarle a los competidores tienes que diseñar una propuesta de valor diferenciadora y una propuesta de valor se diseña conociendo muy bien a tus clientes, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus frustraciones, pero también conociendo a los competidores, porque por ejemplo nosotros cuando hacemos las asesorías de marketing en Useful y nos toca diseñar una propuesta de valor para el cliente, que lo hacemos muchísimo porque en los últimos años se ha requerido que las compañías se mantengan y se conecten y una de las cosas que decimos es, hacemos énfasis en, como yo lo llamo a veces el apellido de Casada, que no se olviden que la propuesta de valor es diferenciadora. Entonces esa es la señora diferenciadora, así que y diferenciadora involucra compararse con los competidores, ¿no? Y por eso fíjense que ese es el primer problema que mencionaron los marqueteros, así que hay que diseñar una propuesta de valor diferenciadora y eso exige conocer muy bien a los clientes y a los competidores, que en sí ya es retador, pero que sí hay maneras de hacerlo y sistemáticas. Nosotros por ejemplo en Useful tenemos un workshop que diseñamos utilizando o basándonos en las metodologías que yo planteo en mi primer libro, Análisis de la Competencia, de cómo analizar a los competidores de manera sistemática, porque se trata de tener un análisis que sea útil, que sirva para algo y no solamente saber algo del competidor que no es accionable, ¿no? Número 2, enfocarse en segmentos desatendidos o incluso no atendidos o atendidos inapropiadamente. De hecho, la semana que viene tenemos el evento En Contexto. Yo voy a hacer la presentación de las tendencias del mercado para el 2025 y voy a presentar una matriz de oportunidades de disrupción y allí hablo de, bueno, cuáles son los sectores en donde los clientes se están quejando porque están recibiendo menos, una experiencia que no es favorable o no les gusta, no cumple sus expectativas, y además cuáles son los sectores en donde la gente siente que está pagando o que el precio es mayor que el valor que recibe. Así que esos son pistas importantes para eso, para enfocar, dónde enfocar. Obviamente eso cada empresa tiene que hacerlo a nivel de los segmentos. Invertir en comunicar la oferta diferenciada, porque muchas veces en la economía en bajo crecimiento bajamos los presupuestos de marketing y ahí es cuando más necesito hablar, ¿no? Y subir
subir la voz o subir el volumen, y optimizar la eficiencia operativa definitivamente, porque voy a trabajar en mercados con márgenes reducidos, ¿no? Así que ese sería como el primer reto que pareciera que, según mi perspectiva, cualquier empresa que compite en un mercado de bajo crecimiento debería enfrentar. El segundo reto definitivamente es la tecnología, porque la tecnología o las nuevas tecnologías son muy disruptivas, aunque yo digo que muchas pymes todavía ni siquiera están al día con las tecnologías digitales como las redes sociales, los websites, etcétera. Y de hecho escribí un artículo en la revista P&M para hablar de eso, tecnologías para competir. Y hablo no solamente de las tecnologías nuevas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, el blockchain, sino también hablo de tecnologías básicas como la conectividad, como los ERP, como los CRM, como muchas aplicaciones o soluciones que nos pueden ayudar a tener una mejor empresa en términos de mercadeo y ventas, ¿no? Ya que estamos hablando del ámbito del marketing. Fíjense que este reto de tecnología es muy importante. El 75%, según un estudio de PwC a nivel global, dice que las empresas planean aumentar la inversión en inteligencia artificial en los próximos 2 años. La misma encuesta que hizo Useful con tendencias digitales dice que también más del 70% considera que la inteligencia artificial va a tener un impacto muy disruptivo en el marketing como tal. Así que este es un dato que PwC lo presenta a nivel global, pero que ya tenemos datos locales y regionales. ¿Qué recomendaciones tenemos aquí? Bueno, capacitar a los equipos en las tecnologías emergentes, pero no solamente capacitarlos en competencias verticales o técnicas, sino también en el desarrollo de la mentalidad digital, lo que llamamos el digital mindset. Así que eso también es importante. Yo he hablado de eso mucho en las conferencias cuando hablo de transformación digital o madurez digital, hablo de cómo desarrollar un digital mindset. De hecho, lo hablo también en el programa de liderazgo de IESA, donde doy clase de liderazgo digital y profundizo sobre eso. Pero hay que empezar por allí. Comenzar a recabar datos de los clientes, pero también garantizar la seguridad de los mismos. Experimentar con la inteligencia artificial en las diferentes tareas del marketing, en esas famosas P del marketing, o de cómo podemos usar la inteligencia artificial en el marketing, porque lo podemos usar para planificar, lo podemos usar para producir, lo podemos usar para personalizar, para las promociones, para el performance. O sea, la inteligencia artificial la podemos usar a lo largo de todos estos procesos e incluso a lo largo del funnel, y se trata de experimentar, no hacer todo, no hacerlo todo de la noche a la mañana, no hacer todo bien, sino empezar a probar en dónde tenemos los mayores problemas en nuestro customer journey y empezar a aplicar o ver cómo la tecnología me puede ayudar a hacerlo mejor. Así que ese sería un segundo reto. Ahí quisiera hacer una breve pausa y colocarles el video de John Da Silva, porque él particularmente habla de la parte de inteligencia artificial, a pesar de que, como dije, todos lo han mencionado, pero yo me gusta mucho el análisis que hace allí, y también nos habla de algunos temas como medios que están emergiendo y que la encuesta de marketing también lo reflejó, que son el desarrollo de los nichos o de medios muy verticales, como es el mismo webinar que estamos teniendo, y los podcasts. Así que quisiera que escuchen a John, que también amablemente nos hizo un video fabuloso para que ustedes también puedan escucharlo. Hablar del 2025 es un reto y siempre predecir las tendencias del marketing tienen como relevancias particulares. Claramente no hablar de inteligencia artificial en las comunicaciones y en el marketing en el 2025 sería como absurdo. Ya creo que es una realidad absoluta integrada en los procesos que tenemos de comunicación y que estamos viviendo, ¿no? Cada vez más, tanto en la lectura de data, en los analytics, en el procesamiento de números, lo que se puede hacer con Copilot en Microsoft, lo que se puede hacer con Excel con Copilot, la inteligencia aplicada a la solución de problemas, a marcar evoluciones, a marcar procesos, es algo que sin duda va a estar mucho en el entorno del marketing del 2025, pero yo especialmente en el caso de ChatGPT me interesa muchísimo hacer GPTs. GPTs son estas pequeñas aplicaciones que puedes hacer dentro de ChatGPT, los cuales puedes entrenar y mostrar. Les cuento una anécdota. Yo estoy trabajando el GPT, que es mi yo virtual, y entonces todos los días lo estoy entrenando con cómo pienso, cómo hago, cómo actúo, cómo hablo. Le puse todos mis tweets, le puse toda mi información de YouTube, y esto me parece que va a ser una importante evolución en la inteligencia artificial en el 2025, que es como agentes que construyan soluciones y sean capaces de accionar soluciones. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo vas a accionar si ChatGPT solamente es una conversación? Y eso ya tiene que ver con las automatizaciones, que es tal vez para mí el segundo punto importante en el 2025. Tener la capacidad
de automatizar los procesos a partir de una simple instrucción, me parece que va a ser clave fundamental. Desde generar contenidos, desde generar atención al cliente, desde generar ideas, desde gestionar tareas con procesos automatizados, van a ser clave. Es impresionante cómo mucho tiempo perdido en diferentes ángulos se están trabajando y se están solucionando con las automatizaciones. Luego, fiel creyente del podcast como plataforma de comunicación, la intimidad de la conversación con la frescura que plantea el podcast, con la amplitud de temas que que se pueden conseguir en el ecosistema del podcasting, hace que el video podcast sea muy relevante. ¿Por qué video? Porque, bueno, una de las grandes plataformas de distribución es video como YouTube. Pero yo creo que el video podcast en el 2025 va a seguir creciendo y va a ser muy relevante. Luego, tal vez, la apuesta más importante que tiene que seguir evolucionando con la hipersegmentación de la publicidad. Cada vez más Meta y Google avanzan de una manera muy contundente a la capacidad de juntar first party data, second party data y third party data para poder hacer audiencias segmentadas y construir funnels de interacción de contenidos sociales para aumentar la eficiencia de la publicidad que nosotros hacemos en estas plataformas y finalmente llegar a una segmentación tan profunda que las capacidades de reacción e influencia que nosotros podemos tener esa audiencia a un costo muy bajo son realmente impactantes. Ahí yo creo como esos tres grandes escenarios. Hablaba de la IA y de las automatizaciones y hablaba de la hipersegmentación, pero tal vez la IA también en procesos creativos como el video, en procesos como la imagen, como ya lo es con Midjourney en su versión 6, que es una absoluta locura, y lo que está planteando Adobe con Firefly, creo que va a ser también muy, muy significativo la capacidad de crear audiovisuales que tal vez son el lenguaje comunicacional más importante. Audiovisuales con la capacidad de generación, con inteligencia artificial o sin ella, con la facilidad de generación por las partes técnicas y las plataformas de edición, inteligencia artificial, hipersegmentación y podcasting de video, tal vez son la visión de las tendencias más significativas que veo para el 2025 y no ser tan complejos en un entorno como el que vivimos nosotros en Venezuela, donde cosas como el punto de venta van a ser muy importantes. Muchísimas gracias, Carlos, por permitirme hablarle a tu audiencia. Bueno, no, gracias a ti, John. Gracias por esa charla magistral. Como digo, todos los videos que hemos visto han estado fantásticos y creo que nos llenan o complementan de información muy útil. Así que creo que este segundo reto queda muy claro, el reto de manejar estos temas de tecnología y principalmente inteligencia artificial. El reto 3, cómo conectar con los consumidores más jóvenes, principalmente los de la generación Z. Allí les voy a invitar a que vean en mi canal de YouTube o que puedan ver y escuchar también en Apple Podcast o en Spotify el webinar que publicamos, todo lo que sabemos de la generación Z y que es importante para los negocios. Ese webinar lo hicimos este año y es un análisis de la generación Z y algunas recomendaciones de cómo conectar mejor. Fíjense que según Deloitte, en un estudio realizado este mismo año a nivel global, el 60% de los consumidores de la generación Z prefieren marcas que reflejen sus valores y su cultura. Así que estos son unos consumidores que tienen diferencias o comportamientos diferenciados con otras generaciones, tienen una preferencia mayor por lo auténtico, la sostenibilidad, la experiencia digital. Así que es un reto para muchas marcas que han tenido una buena conexión con generaciones como la X o los baby boomers, poderse conectar con estos consumidores y no caer en la trampa de pensar de que los Z son más o menos iguales a los millennials, porque la verdad es que son bastante distintos y las recomendaciones entonces giran en torno a la creación de contenido auténtico y relevante de acuerdo a las expectativas de estos consumidores, usar plataformas digitales donde esta generación está conectada o interactúa, por ejemplo TikTok, e involucrarlos en iniciativas participativas. Es importante entender de que cuando queremos conectar con consumidores más jóvenes, no solo se trata de usar los medios en donde ellos están, sino también conectarse con las conversaciones relevantes. Entonces no es tan sencillo como una mezcla de medios, como un plan de medios, sino también entender
qué es lo que ese consumidor valora, qué espera de la marca, y entonces poder participar de esas conversaciones con los temas realmente relevantes para este tipo de consumidor y por supuesto en coherencia con la marca y el negocio, ¿no? Así que este es otro reto importante, pero como ya tuvimos un webinar exclusivo de eso, bueno, ya tienen allí cómo profundizar. El cuarto reto es importantísimo y lo hemos venido recalcando, sobre todo este se conecta mucho con el primer reto, porque el primer reto es ofensivo. El primer reto es cómo yo aumento mis ventas o cómo crezco en un mercado de bajo crecimiento. Entonces el primer reto involucra estrategias agresivas, estrategias de captar mercado de otros competidores, pero la 4 también es muy importante. Hicimos mucho énfasis en la crisis de la importancia de no olvidarse de los clientes, porque había como una obsesión por las ventas, por los nuevos clientes, y se generó mucho o hubo mucha desmejora en la calidad del servicio, en todas las experiencias que estaban viviendo los clientes. Entonces el reto 4 es cómo fidelizo realmente a un mercado o a un cliente en un mercado donde hay mucha rivalidad, donde hay muchos competidores, como dicen en coloquial, calentándole la oreja a los clientes, y además en un mercado donde hay una alta sensibilidad al precio. Y fíjense que este dato que es impactante de McKinsey también de este año, en donde se menciona que el 54% de los consumidores considera cambiarse de marca si encuentran una opción más barata con calidad similar. Claro, esa frase de con calidad similar es clave porque eso tiene mucho que ver con el valor, ¿no? Y por eso es que la primera recomendación es incrementar la percepción de valor, es decir, la percepción de valor que tiene el cliente acerca de nuestra oferta tiene que ser superior al precio para que se decida por nuestra opción. Tenemos que conocer muy bien las expectativas de esos clientes y estandarizar el servicio ofrecido, es decir, cerrar la brecha. Que esa brecha sea, ahí dice mayor o igual que cero, no, tiene que ser, en este caso la brecha tiene que ser menor o igual que cero, es decir, tengo que cerrar la brecha, no puedo tener una brecha en donde la expectativa es mayor que lo que él percibe. Entonces es importante primero entender muy bien esa expectativa, entender muy bien de que el servicio es un intangible y es una co-creación. Entonces no se trata de que mi servicio es el mejor o es de tal manera, sino es de cómo me perciben. Y entonces en la medida que yo pueda cerrar esa brecha entre la expectativa de ese cliente y lo que yo estoy entregando o lo que él percibe que yo le estoy entregando, entonces voy a estar mejor. Y bueno, personalización, ya lo hemos estado conversando, también es algo que fideliza, y por supuesto los programas de lealtad, pero programas de lealtad realmente atractivos, ¿no? Entonces aquí hay mucho por hacer porque venimos de mercados con muchos problemas y todo se descuidó un poco y es momento de retomarlo. Y tan importante es que por eso dejé también el video de Irene, lo voy a colocar ahora, Irene Lessmann, porque ella nos habla precisamente del tema de la fidelización, de la importancia de cuidar a los clientes que ya tenemos, y creo que es un tema que amerita foco, así que voy a compartirles el video de Irene a continuación. ¿Cuál es el reto de marketing para el 2025? Tengo una opinión muy particular y es que creo que tenemos una tarea pendiente con nuestros clientes actuales. Sí, la verdad es que tengo 5 razones para defender mi punto, y es que la primera, todos estamos muy concentrados en hacer publicidad, en aumentar, en que nuevos nos conozcan. Y sí, es importante, pero recuerda que tu competidor está haciendo lo mismo y tu competidor también quiere a tus clientes. Si no tenemos unas fuertes estrategias de fidelización, evidentemente estamos poniendo en riesgo todo el trabajo que hemos hecho hasta la fecha. Lo segundo es que los clientes aprecien, y los consumidores también, que las marcas estén muy cerca, que les hablen, que atiendan sus necesidades, incluso que se anticipen a lo que ellos pudiesen estar requiriendo. Si ya tú estás cerca, vas a tener una tercera ventaja o razón por la cual justificar esta inversión, y es que vas a poder actualizar muy rápido tu propuesta de valor. Es decir, ya que estás cerca de tu cliente, puedes escucharlo y a medida que tengas un feedback oportuno, vas a poder ajustar lo que haces y cómo lo haces, y eso te va a permitir ser mucho más competitivo. La cuarta razón tiene que ver más con que nada más económico a nivel de marketing que un cliente feliz te recomiende a otro. Eso es la estrategia de publicidad más eficiente. Entonces, en la medida en que tengamos nuestra base instalada, contentos, ellos van a ser tus principales promotores de nuevos clientes. Por último, creo que estamos en un momento fantástico porque contamos con herramientas de altísimo nivel para establecer ese tipo de relaciones cercanas.
Por ejemplo, todos los avances en CRM, pero también tenemos toda la inteligencia artificial que se está desarrollando, que no solamente es para diseñar contenido o logos o imágenes, no. Estoy hablando de inteligencia artificial para hacer análisis de datos que nos describan y nos permitan comprender muy bien esos patrones de compra, de consumo, ese historial, para que tú puedas prácticamente diseñar ofertas personalizadas, pero también te va a permitir anticiparte incluso a posibles frustraciones. Imagínate que tú puedas corregir o anticiparte a un cliente molesto porque literalmente pudiste detectarlo a tiempo. Otra cosa que permite la inteligencia artificial, y creo que es muy valiosa, es justamente automatizar tu gestión, la comunicación, todo el tipo de contactos y estímulos pueden ser muy bien gestionados, además de ser muy eficientes. Por ejemplo, los chatbots basados en inteligencia artificial pueden ayudarte a entender en un primer nivel muchas inquietudes y luego evidentemente organizarlas para que tú las puedas gestionar. Entonces yo creo que esa relación con los clientes debe llevar a un nuevo nivel que te permita tener una gestión de marketing mucho más rentable, cercana y tan eficiente que sea recomendada para todos. Bueno, gracias Irene, excelente, me encantó este video porque a veces estamos buscando clientes y descuidamos lo que tenemos, y esta perspectiva de Irene creo que nos pone los pies sobre la tierra y con unas recomendaciones muy prácticas, que bueno, ese es el reto número 4 y tenemos una excelente opinión complementaria acerca de esto. Y cerramos con el último reto, que fíjense que yo quise elegir, había muchas cosas que me preocupan más en el corto plazo, pero me quise ir con una más de mediano plazo, porque también pienso que nosotros tenemos que hacer como el nadador de aguas abiertas, que a diferencia del nadador que está en una piscina, que se guía por la línea, es un nadador que da 2 o 3 brazadas y tiene que levantar la cabeza para ver y no perderse. Entonces la empresa tiene que en el día a día resolver los problemas de corto plazo, pero cada 2 o 3 brazadas tiene que ver hacia el futuro, porque si nosotros nos concentramos demasiado en el presente, podemos perder esa visión de futuro y caer en el dilema del innovador. Entonces, que ya lo expliqué anteriormente brevemente. Entonces, las empresas necesitan hoy día innovar para mantenerse relevantes. Lo que pasa es que, bueno, siempre está el reto, el día a día te distrae, o el día a día, cuando tienes una posición de dominio y un buen resultado, te invita a no ser disruptivo porque quieres mantener el status quo, lo cual es muy razonable, muy humano, pero eso puede comprometer tu futuro. Fíjense que la importancia de la innovación es tan relevante que en esta cita de Harvard Business Review del año 2023 se coloca una cifra de que el 70% de las empresas que fallan en adaptarse a innovaciones disruptivas pierden relevancia en menos de 5 años, porque se trata no solamente de innovar, fíjense la importancia, no solamente es innovar, sino además adaptarnos a las disrupciones tecnológicas de nuestra industria. Entonces, algunas recomendaciones son, por ejemplo, el hecho de establecer equipos dedicados a la innovación, es decir, dividir esas tareas para que no haya ese conflicto de intereses y caigamos en el dilema del innovador, adoptar una mentalidad de exploración y explotación dual, es decir, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, y yo creo que hay mucho de mindset en esto, ¿no? Es un poco evitar caer en la inercia y más bien estar dispuestos a que puede haber cierta canibalización, pero si tenemos una visión de mediano o largo plazo, eso nos puede ser muy útil. Entonces el reto 5 es muy de mediano plazo y no tan de corto plazo. Acuérdense que el mediano y el largo plazo lo construimos en el día a día, lo construimos en el presente. Así que por eso yo creo que esta es otra recomendación que les doy en nuestras estrategias, en nuestra planificación. Cuando establecemos objetivos, debemos establecer objetivos de corto plazo, pero también tenemos que tener objetivos que contribuyan con ese mediano o mediano plazo. Por eso siempre cuando hacemos planificación estratégica, empezamos por la visión. ¿Cómo te ves en 3, en 5 años? Y luego entonces defines objetivos de corto plazo para este periodo, para este ejercicio 2025 que va a comenzar en un mes. Pero si no tienes la visión, entonces puedes perder el foco y simplemente defines objetivos muy de corto plazo y no defines ese futuro al que quieres llegar. Además, este reto me permite incluir cosas como cómo yo voy a enfrentar los temas de sostenibilidad, cómo yo puedo enfrentar temas de inclusión, cómo yo puedo enfrentar temas emergentes, y este reto me puede ayudar mucho también con el reto número 3 de conectar con las generaciones más jóvenes, porque sabemos, y lo presenté en el evento de tendencias digitales, las tendencias digitales, las micro tendencias digitales están impulsadas por la generación Z. Entonces, en la medida que
que yo pueda ser innovador, probablemente voy a tener más capacidad de conectarme con las generaciones más jóvenes. Entonces es como un 2x1, ¿no? Con la innovación también estoy contribuyendo con el reto número 3, que ya lo habíamos comentado anteriormente. Y bueno, hasta aquí llegamos. Ya vimos los 4 videos. Además de nuestros expertos, revisamos 5 retos. Pero que bueno, que les sea muy útil todo esto, esta información y el planteamiento que yo hice en términos de retos para el año 2025. Lo que buscaba era generar la discusión de cara al 2025 de forma tal de que nos quedáramos pensando, que nos quedáramos reflexivos y pudiendo tener una idea de, bueno, cuáles son los retos que realmente va a enfrentar mi compañía y de esa manera podernos preparar mejor. Así que me gusta mucho esta frase que sugirió Ana aquí para este cierre, que es una frase de Ford, un ejemplo de empresario exitoso pero tradicional, que es básicamente lo que nos dice es que, bueno, cuando todo parezca ir en contra, recuerda que el avión despega con el viento en contra y no a favor. Yo no sabía, porque no sé mucho de aeronáutica, pero resulta que esos retos son los que nos pueden hacer realmente despegar, tener mejor desempeño como empresa. Así que creo que es una buena manera de cerrar. Y la otra manera de cerrar muy bien es darle gracias a nuestros patrocinadores, a nuestros amigos de Zoom. Bueno, están a nivel nacional en Venezuela y en todo lo que tiene que ver con envíos nacionales e internacionales, casilleros nacionales, casilleros internacionales y, por supuesto, algo muy importante, las remesas, representando también estos servicios de Western Union para Venezuela y para todos aquellos que quieran enviar o recibir dinero. Y hoy dándole la bienvenida a nuestros amigos de Gimart Distribution, una marca de ingredientes y materias primas especializados en la producción y suministros de ingredientes de alta calidad para las industrias cosméticas, alimentos y bebidas. Así que bienvenidos a Gimart Distribution. Gracias por la confianza y bueno, ya vamos a tener la oportunidad de estar conversando en un próximo webinar o episodio del podcast.is, que les recomiendo que se suscriban a través de las plataformas de YouTube o de podcasting como Spotify o Apple Podcast. Por cierto, vamos a presentar la semana que viene las tendencias del mercado para el 2025 en el evento En Contexto. Es un evento híbrido en donde vamos a tener 3 conferencias. Va a estar Luis Vicente León y Michael Penfold hablando del entorno económico y yo voy a presentar las tendencias del mercado para el 2025 y las oportunidades de negocio que se derivan de estas tendencias. Así que creo que merece la pena, si les interesa un poco seguir profundizando, ya no desde la perspectiva exclusivamente del marketing, sino del consumidor, de cómo está cambiando los comportamientos de los consumidores y además como antesala para un workshop que vamos a hacer el 29 de enero y es un workshop para hablar de innovación con base en las tendencias de mercado. Es decir, conociendo las tendencias del mercado para el 2025, la pregunta recurrente de mucha gente es, bueno, ¿y qué hago yo con eso ahora? ¿Cómo aterrizo eso? ¿Cómo convierto esa información de los cambios en el comportamiento, las actitudes, las expectativas de los consumidores, cómo los convierto en innovación de productos? ¿Cómo lo puedo convertir en una innovación en procesos? ¿Cómo puedo incluso innovar en mi modelo de negocio? Y eso lo vamos a estar haciendo en un workshop el 29 de enero. Así que aquellos que estén interesados, les vamos a hacer llegar la información. Una vez que esté el video publicado en YouTube, que se los vamos a compartir, les vamos a mandar allí la información del workshop por si desean registrarse. Eso ya lo vamos a dejar para el primer mes del próximo año, para empezar el año 2025 innovadores. Y por eso me gustó terminar el 5º reto con el reto de la innovación. Pero de verdad que agradecido a todos los que se conectaron y se han mantenido. Y por supuesto a todos los que van a ver este webinar en diferido, ¿no? A todos y buenos días. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.